Buenas tardes, continuamos en el tercer congreso de Bachilleres de Investigación del IEL Los Álvarez y el tribunal está constituido por Mariano Ibáñez, Juan Carlos Gómez y quien les habla, Isabel Zamorano. La alumna Carmen Vinuesa Fernández defenderá su trabajo denominado Influencia de la planificación escolar en tiempos de crisis, estudio del caso en época COVID, tutorizado por María Ángeles González. Carmen, cuando tú quieras, puedes comenzar. Gracias. Buenas tardes, y con la venia del tribunal me dispongo a defender el trabajo de investigación titulado Influencia de la planificación escolar en tiempos de crisis, estudio del caso en época COVID, tutorizado por María Ángeles González Jara. A continuación, ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Pero no me deja pasar. Escucha, tranquilamente, que paramos la grabación y empieza de nuevo otra vez, ¿vale? No hay problema, Carmen. Entonces, no te preocupes, yo creo que eso es porque tienes el ratón puesto abajo. Tienes que poner el ratón, tienes que tener algo marcado. A ver. Vale, ya. ¿Vale? Empieza con el principio, ¿vale? Empieza. Vale. Buenas tardes, ¿vale? Buenas tardes, y con la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Influencia de la planificación escolar en tiempos de crisis, estudio del caso en época COVID, tutorizado por María Ángeles González Jara. A continuación se muestra el índice con los apartados que se van a seguir durante la presentación. En primer lugar, encontramos la justificación. La Real Academia de la Lengua Española reconoce la palabra planificación como plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para lograr un objetivo determinado. Asimismo, la planificación del estudiante se considera necesaria para llevar a cabo sus numerosas ocupaciones, pues encontramos el problema de abandono escolar. Y uno de los motivos por el cual España es líder en abandono escolar es debido a que muchos de sus estudiantes quieren lograr sus objetivos de forma inmediata y sin esfuerzo, y tienen poca tolerancia a la frustración. Asimismo, hay que destacar que existen varios factores que influyen en la organización del alumno, a los que se debe añadir la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, como se comentará en los siguientes apartados, a lo que muchas cuentas en redes sociales se han sumado promoviendo la planificación en el ámbito académico. En base a esta consideración, pasamos a plantear el problema de investigación, que viene dado por la pregunta: ¿en qué medida influye la planificación en el rendimiento académico en situaciones críticas? Para poder responder a dicho problema, se llevaron a cabo los siguientes objetivos. En primer lugar, un objetivo general: comprobar la influencia de la planificación y organización en el rendimiento académico en circunstancias de crisis, empleando como referente la COVID-19, dividido en tres objetivos específicos. El primero de ellos, analizar los hábitos de organización de estudiantes de enseñanza secundaria y preuniversitaria. Un segundo objetivo específico, donde se procuraba comprobar la correlación entre el nivel de organización y las calificaciones. Y por último, un tercer objetivo específico, en el que se procuraba detectar los cambios producidos en la planificación académica a causa de la COVID-19. De este modo, damos paso al marco teórico, que está compuesto por estos cuatro apartados. En primer lugar, se encuentran los factores que afectan en la organización del trabajo, como pueden ser la autoeficacia, el estrés académico, la preferencia de horarios en el rendimiento óptimo, programas extraescolares y procrastinación. Cabe aclarar que todos estos elementos pueden afectar en mayor o menor medida según las circunstancias individuales del alumno. Pasamos así al segundo bloque del que consta el marco teórico, dirigido a algunas de las teorías formuladas en la esfera educativa. En primer lugar, encontramos el ejemplo del Luengo 2015, en el que sostienen que para la habilidad de planificar se requiere el interés y el esfuerzo necesario para lograr el rendimiento escolar deseado. Seguimos con el ejemplo de Collazo y Kelly 2017, en el que afirman que decidir primero las metodologías ayuda al alumno a ser responsable de su formación, escogiendo, valorando y dirigiendo la información de su propio entendimiento. Por último, encontramos el ejemplo de Fuster 2008, en el que afirma que tener la flexibilidad suficiente para ejecutar arreglos en las metas ya preestablecidas es clave en el proceso de planificación. Continuamos así con el tercer bloque del que formó parte el marco teórico, dirigido a las nuevas condiciones del alumnado nativos digitales. Y es que la tecnología cada vez más está entrando en cuestiones de organización académica, pues según Balaguer 2020, la forma de organizarse mediante el uso de la tecnología digital
suministra mayor facilidad en las tareas y simplifica el trabajo. Por último, encontramos el bloque dirigido a la influencia de la COVID-19 en la organización. Todo se remonta al 14 de marzo de 2020, cuando la comunidad educativa se ve obligada a realizar sus tareas desde casa. Reducir la asistencia presencial al centro hace inevitable consecuencias entre las que se encuentran una mayor implicación por parte de los padres, nuevas formas en la planificación del alumno y nuevas metodologías que integren las nuevas tecnologías. Ante esta situación, se deduce que el alumno debe adquirir una mayor responsabilidad y autonomía por su parte. Pasamos a adentrarnos así en la metodología, que consta de los siguientes 5 apartados. Comenzamos con el enfoque metodológico, y es que esta investigación sigue un enfoque cualitativo de alcance descriptivo, método mixto de toma de datos, puesto que se recogieron datos tanto cualitativos como cuantitativos y presentaba un carácter transversal. De este modo, en cuanto a contexto y participantes, la investigación tuvo lugar en el IES Los Albares, en Cieza, Murcia. En la encuesta participaron un total de 150 alumnos pertenecientes al nivel de primero bachillerato y cuarto de la ESO. Por otra parte, los grupos focales estuvieron formados por un total de 8 alumnos pertenecientes al nivel de segundo bachillerato y un total de 10 alumnos al de primero bachillerato. En cuanto al proceso de investigación, se siguieron las siguientes fases, donde haremos hincapié en el trabajo de campo, puesto que es la fase donde se lleva a cabo la aplicación de los instrumentos realizados, así como la organización posteriormente de los datos obtenidos por esto. Por lo que se refiere a los instrumentos utilizados, se llevaron a cabo el cuestionario y los grupos focales para dar respuesta al problema y los objetivos planteados anteriormente. Por una parte, el cuestionario estuvo formado por 4 temas principalmente, dirigidos a las técnicas de estudio, hábitos de estudio, obstáculos que se podían encontrar en la organización y organización con la semipresencialidad. Por otra parte, los grupos focales estuvieron compuestos por las diferentes opiniones y perspectivas de un grupo en concreto. Ahora bien, pasamos al último punto del que formó parte la metodología, dirigido a las etapas de experimentación. En primer lugar, encontramos una etapa preparatoria, realizada en marzo de 2021. Esta es una etapa previa a la siguiente etapa de aplicación de los instrumentos de investigación, realizado en mayo y septiembre de 2021, por lo que comenzaremos analizando los resultados. En primer lugar, comenzaremos con los bloques en los que se encontró la encuesta y comenzaremos con técnicas de estudio. Como podemos observar, destaca la muestra de 3,33, en la que los estudiantes suelen realizar el repaso de temarios cada vez que estos lo han acabado. Seguimos con la figura 2, en la que podemos comprobar cómo aproximadamente 2 de cada 10 alumnos no realizan en ningún momento determinado la utilidad de herramientas como pueden ser agendas o calendarios para su planificación en el ámbito académico, siendo un 83% de los encuestados las que la realizan ya sea para su uso habitual u ocasional. Pasamos así al segundo bloque del que formó parte la encuesta, dirigido a los hábitos de estudio. Y como podemos observar, más de la mitad de los encuestados sus horas de estudio superan las 2 horas, siendo aproximadamente 3 de cada 10 los que tienden a dedicar menos de 1 hora. Ahora bien, en cuanto a la figura 4, podemos comprobar cómo 9 de los 150 alumnos encuestados no realizan ningún tipo de descanso durante su tiempo de estudio, siendo un 94% de estos los que intentan realizarlo ya sea cada vez que lo consideran oportuno o cada vez que estos se cansan. En cuanto al tercer bloque de la encuesta, dirigido a los obstáculos de organización, podemos comprobar cómo destaca la muestra de 3,34 en la pregunta 15, en lo que los alumnos consideran que tienen bastante eficacia. Esto se refiere a las expectativas y la confianza que un individuo tiene de sus capacidades para poder lograr un objetivo determinado. Así como también podemos comprobar cómo destaca la pregunta 11 con valores por debajo de la media del 2,5, en la que observamos cómo las extraescolares apenas dificultan el ambiente de estudio de los encuestados. Pasamos así a la figura 6, en la que aproximadamente 5 de cada 10 alumnos su reacción ante las tareas inacabadas es de agudo, siendo aproximadamente 4 de cada 10 los que intentan ser racionales y flexibles ante esta situación. Pasamos así al último bloque de la encuesta, dirigido a la organización con la semipresencialidad. Y como podemos comprobar en la figura 7, las 3 preguntas se encuentran con valores muy cercanos a la media, el 2,5, destacando con valores de 2,34 y 2,94, como los alumnos consideran que la semipresencialidad ha adoptado una mayor organización en sus estudios, así como esta les ha ayudado a planificarse mejor académicamente. Tras los resultados analizados por la encuesta,
pasamos a analizar el coeficiente de correlación, realizado entre el índice de la encuesta y las calificaciones de los participantes. Y bueno, el total de la muestra es 0,41, pero después se hicieron 2 subcuestionarios donde se analizó por un lado la organización general, en la que se encontraban las preguntas de la 1 a la 14, y el resto de la organización en pandemia. Luego la correlación, como podemos apreciar, resulta débil, pues siempre que es por debajo del 0,3 se entiende que no hay ninguna correlación, pero vemos cómo después en pandemia se duplicaba, donde se acercaba al 0,70, donde ya comenzaba a considerarse fuerte. Y bueno, aunque matemáticamente no tiene una correlación teórica fuerte, sí que ya se atisba la importancia de organizarse en momentos de crisis, convirtiéndose en uno de los resultados más potentes de este trabajo. Tras esto se pasó a analizar el instrumento 2, los grupos focales, y es que algunos de los resultados más destacados que se obtuvieron fueron sobre los cambios provocados por la pandemia en el ritmo de impartir temario, a lo que los participantes confirmaron una disminución de la comprensión de esto, así como también comentaron la caótica organización de exámenes entre las diferentes modalidades de bachiller y la semipresencialidad, que junto con la acumulación de exámenes afirmaban llegar a causar estrés y ansiedad. Por último, agradecieron la facilidad con la que se muestra la anticipación de horarios de exámenes por parte del profesorado, que confirmaban una mayor organización individual tanto en el ámbito académico como en su vida cotidiana. Y bueno, tras los resultados analizados, pasamos al punto de conclusión, donde comenzaremos con el primer objetivo específico: analizar los hábitos de organización de estudiantes de enseñanza secundaria y preuniversitaria. Para poder responder a dicho objetivo, se utilizó en su mayor parte el cuestionario, a partir del cual se concluyó cómo los alumnos encuestados en general mantenían buenos hábitos de organización, siendo capaces de compaginar otras actividades con sus estudios, sin que éstas apenas les dificultasen. En cuanto al segundo objetivo específico, donde se procuraba comprobar la correlación entre el nivel de organización y las calificaciones, se obtuvo que debido a que en pandemia se duplicaba esta correlación, que pasaba del 0,50 y se acercaba ya al 0,70, donde comenzaba a considerarse fuerte, se concluía así que cuando había crisis, la organización tomaba un papel el doble de importante que cuando no había, pues así lo decían los datos, más del doble, un 111% de tasa de variación. Además, quiero incidir que así como en pandemia, las calificaciones están correlacionadas con un aumento de la planificación. Por último, encontramos el tercer objetivo específico, en el que se pretendía detectar los cambios producidos en la planificación académica a causa de la COVID-19. Este objetivo específico se respondió gracias en su mayor parte al último bloque de la encuesta dirigido a la organización con la semipresencialidad, así como las contestaciones de los grupos focales, a partir de los cuales se concluyó cómo el cambio de tiempo dedicado a los estudios ha influido en sus calificaciones, así como se pudo deducir que la acumulación de exámenes en un mismo día exigió por parte de los alumnos una suma en cuanto a presión y dedicación a la hora de planificar sus estudios. Bueno, por último se muestran algunas de las referencias bibliográficas que se siguieron para elaborar dicho trabajo, y finalmente me gustaría agradecer en primer lugar a mi tutora María Ángeles por su interés en este trabajo desde el principio y bueno, por su increíble disposición y rapidez ante cualquier duda o problema surgido, una cantidad increíble de soluciones encontradas. Bueno, agradecida también a Pedro Peinado por todos sus consejos, por adentrarnos en este campo de investigación que nos ha llevado a tan intensa experiencia a la vez de bonita, y por su cercanía en todo momento. A mis amigas por su empatía y por todo el apoyo mostrado, y bueno, por supuesto a mis padres por la motivación y la confianza que me han aportado y por su paciencia y comprensión ante los momentos de agobio que han surgido. Y bueno, tras estos agradecimientos me dispongo a disposición del tribunal para cuantas preguntas deseen formular. Gracias por su atención. Muy bien, Carmen. ¿Puedes dejar de compartir? Felicidades, has hecho una exposición fenomenal, muy bien, muy clara, genial, genial. Felicidades también a tu tutora, María Ángeles, que supongo que querrá decirte ahora algunas palabras. Bueno, enhorabuena, Carmen, muy bien. Ya con esta exposición hemos llegado ya al final de un proyecto que, como ya he dicho, ha llevado consigo trabajo, esfuerzo y muchísima disciplina, que es la que tiene ella.
yo creo que gracias a eso es por lo que ha trabajado tan bien. Bueno, pues Carmen, tú misma eres un ejemplo de planificación y organización, o sea que es que ha sido algo que, por lo menos a mí lo que me gustó es que era algo que a ella le motivaba porque precisamente ella también lo veía un problema y había visto cambio en ella misma, entonces quería comprobar si eso le podría pasar a más gente, ¿bien? Ojalá este trabajo, este estudio sirva para ayudar a muchos alumnos que se encuentran ahora mismo desmotivados, frustrados porque no consiguen las calificaciones que desean. Porque es verdad que en muchas ocasiones oímos como hay alumnos que nos dicen sí lo intento pero no lo consigo, se frustran y quizás se deba a una mala organización, a una mala planificación. Entonces yo creo que este tipo de estudios en nuestro ámbito, en el ámbito educativo, son necesarios, sobre todo teniendo en cuenta el fracaso escolar que tenemos durante los últimos años. Pues nada, muy bien, Carmen. Felicidades, María Ángeles, por el trabajo que habéis realizado entre las dos. Y ahora, Carmen, voy a dar la palabra a Mariano para que te haga alguna pregunta. Hola Carmen, muy bien la exposición. Enhorabuena a ti y a María Ángeles. Bueno, en el estudio, como el grupo de estudios sois los estudiantes que sois nativos digitales, aquí a la gente que ves en las otras pantallas somos nativos analógicos y en el estudio destacan las ventajas de las nuevas tecnologías en el aula, aunque distintos medios de comunicación pues, nos transmiten un poco lo contrario. ¿Es realmente así? Bueno, muchas gracias Mariano por la pregunta y bueno, en base a estudios anteriores se considera que los ordenadores pueden igualmente amplificar y reorganizar la forma en la que aprenden los estudiantes y bueno, además la tecnología se está entrando cada vez más en cuestiones de organización académica. Parece ser, según compañías como la de Uplanner, tiene consecuencias positivas en la eficiencia y la productividad y facilita mucho el trabajo, como pueden ser el caso de procesadores de texto, en los que bueno, también se pueden elaborar esquemas o presentaciones de diapositivas y, bueno, por supuesto, siempre haciendo un uso racional de ellos. Gracias. Bien, pues ahora le paso la palabra a Juan Carlos. Bueno, de nuevo, felicidades a las dos, a Carmen y María Ángeles. Carmen, te quería comentar, has hablado de aspectos que influyen en la organización de los alumnos. ¿Qué nos podrías decir más respecto a este tema? Respecto a qué factores influyen en esa organización. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Juan Carlos. Y bueno, por ejemplo, en cuanto a la preferencia de horarios, se tienen en cuenta dos circunstancias. La hora del día en la que se realiza la actividad, es decir, si el alumno es matutino o vespertino, y bueno, de un número considerable de horas de sueño. Además, se deduce que los alumnos vespertinos son los que tendrán un peor rendimiento, dado que bueno, la mayor parte de los programas escolares están establecidos pues, por la mañana, lo que provoca un problema para este tipo de alumnos, ya que al trasnochar y después madrugar, pues esto les puede afectar negativamente. Bien, Carmen. Yo considero que sí que es muy importante la organización, ¿eh? Y yo coincido con María Ángeles en que creo que eres una alumna organizada, ¿eh? Y disciplinada. Y eso, pues la verdad es que ayuda muchísimo. Yo me gustaría hacerte una pregunta, me gustaría centrarme en las actividades extraescolares. Hay muchos defensores de ellas y al mismo tiempo muchos detractores. ¿Cómo crees que influyen en el rendimiento académico? ¿Crees que son positivas, negativas? Bueno, muchas gracias Isabel por la pregunta y bueno, yo creo que sí, son positivas y como ha quedado hablado por estudios anteriores en los que se destaca en el marco teórico, se defiende que llevar a cabo extraescolares pues mejora el desempeño escolar siempre y cuando no sean excesivas y bueno, teniendo en cuenta una elección correcta por parte del alumno entre programas extraescolares y programas académicos. Además, creo que está muy relacionado con la habilidad de planificar, ya que bueno, para estas actividades se requiere el interés y el esfuerzo que considero que son valores necesarios para poder lograr el rendimiento escolar deseable.
Muy bien, Carmen, gracias. Pues reitero mis más sinceras felicitaciones a ti, a la tutora, a tu familia. Lo has hecho estupendamente y nada, muy bien, genial. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo más? No, por mí bien. Pues nada, felicidades, Carmen.